El proyecto Moveb nace sobre todo a partir de una idea esencial, y es que el cine pueda ser no únicamente receptáculo de imágenes iconográficas que vienen de la pintura, de la escultura y de otras formas anteriores, sino también un catalizador e incluso un creador de nuevas formas en el espacio político y en el espacio de la esfera pública, ¿no? Y en ese sentido, para nosotros era clave un concepto que era el de motivo visual, ¿no? Entendiendo que motivo visual es un patrón de representación cultural, visual y simbólica que permite precisamente la transmisión de significados de una manera esencialmente emocional, ¿no? a los receptores, es decir, a la población, a todos, y nos permite compartir ciertas percepciones sobre lo que es la vida política y nuestros comportamientos sociales, ¿no? En ese sentido, nuestra hipótesis esencial era asimilar que existe un corpus de motivos visuales más o menos estructurados que dan forma a la esfera pública y a la relación de formas, fuerzas y poderes que permiten representar las lógicas internas de la sociedad, ¿no? En ese sentido, evidentemente hay ejemplos muy obvios. Si pensamos en la Pietà, por ejemplo, es un caso manifiesto donde una representación que viene de códigos establecidos en la pintura, que procede de códigos asimilados, además en una tradición religiosa, se ha convertido prácticamente en un icono de la reivindicación de la dignidad en medio o en el seno de desastres naturales, guerras y cualquier tipo de conflicto, ¿no? Esto me parece que es interesante, y además nadie necesita saber exactamente de dónde procede la Pietà, ni conocer las representaciones anteriores, ni siquiera haber visto sus representaciones cinematográficas en películas como Roma Città Aperta, para entender que efectivamente ahí hay un momento de dolor compartido, de súplica por la dignidad en medio de esa situación de desastre, ¿no? Entonces, con ese origen, nuestra intención era hacer un acercamiento a las formas de la representación de la sociedad y del poder fundamentado en la iconografía, donde además hemos tomado fuentes diferentes, los estudios culturales, la filosofía política, con la voluntad precisamente de esclarecer esas formas relacionales a partir de ciertos códigos iconográficos. En ese orden de cosas diría que la iconografía, sobre todo, ha sido el gran pilar del cual hemos partido, ¿no? En el grupo había una notable experiencia en el rastreo de motivos visuales dentro del cine procedentes de la pintura, pero ahora hemos hecho el salto contrario, es decir, desde el cine hacia las formas de representación social, ¿no? Ahí es donde la iconografía, y sobre todo me atrevería a decir que una figura en particular, que es Aby Warburg, ha tenido un peso esencial, ¿no? Aby Warburg es un teórico del arte que en un cierto punto se convierte en algo más que un teórico del arte, en el ideador de lo que él denomina las ciencias de la cultura, y tiene una obsesión, que es intentar pensar cómo los artistas del Renacimiento pensaron las formas de representación antiguas, pensaron la antigüedad clásica. Y ahí su propósito no es tanto hacer un rastreo como lo será más tarde quizá, por ejemplo, el de Panofsky, ¿no? Uno de sus discípulos esenciales, identificar los modelos de construcción de esos motivos, sino sobre todo la transmisión de los gestos, cómo los gestos se transmiten a lo largo de la historia, gestos naturales, gestos convencionales, gestos pictóricos, para explicar las fórmulas de la expresión de la pasión, las fórmulas de la expresión de la emoción en Occidente. Ese es el gran propósito de Aby Warburg, y desarrolla en ese sentido un proyecto central que es Mnemosine. Mnemosine es una colección de grandes planchas, a las que bautiza así con el nombre de Mnemosine, la madre de las musas, en griego, donde él intenta examinar toda una serie de motivos no canónicos, casi siempre intervalos entre motivos. De hecho, él llega a hablar de una iconología del intervalo para rastrear cómo funcionan esas fuerzas fundamentales que estructuran nuestra sociedad. En ese sentido, cuando estoy diciendo eso, estoy pensando también en las fuerzas irracionales que estructuran nuestra sociedad. Por ejemplo, todas las fuerzas de adhesión, de obediencia a la masa que vertebrarán después el nazismo. Las últimas planchas de Aby Warburg, que desarrolla su proyecto Mnemosine a finales de los años 20, en el 29 de alguna manera le acaba de dar forma, aluden sobre todo al ascenso del nazismo, ¿no? El miedo a cómo los gestos y las formas de expresión de la emoción contaminan. Y contaminan en todos los sentidos, es decir, modelan también nuestros modos de comportamiento. Creo que hay un ejemplo claro de todo esto, que es la pandemia, ¿no? Decía un cineasta como Jean-Luc Godard, o decía Buñuel también, ¿no? Que lo más difícil de cambiar son las formas en que nos comportamos, los gestos, las maneras de saludarnos, etc. La pandemia lo ha cambiado todo, ¿no? Ha cambiado nuestra manera de interactuar, nuestra manera de saludarnos, nuestras formas relacionales, ¿no? A partir de un evento, de un shock exterior, ¿no?
esta búsqueda de la identificación de cómo establecemos en el exterior la recepción de las emociones es absolutamente central en todo el proyecto, que nos llevó sobre todo a distinguir diferentes áreas de representación, ¿no? Cuando hablamos de esfera pública en un sentido habermasiano, seguramente habría que pensarla a la luz de lo digital y sobre todo en el mundo pospandémico en el que vivimos como un modelo que pasa por otras vías, donde los medios de comunicación siguen siendo mediadores, pero evidentemente las redes sociales, las lógicas algorítmicas, el Big Data se han convertido en los grandes mediadores de esa emoción y creo que eso ha cambiado muchos de los elementos de transmisión de los motivos visuales en muy pocos meses. Esto es un aspecto que me parece absolutamente relevante, pero nosotros distinguimos inicialmente el poder político, el poder económico, el judicial, el civil, el policial o de las Fuerzas Armadas, toda una serie de ámbitos que nos permitían, más que clasificar como compartimentos estancos, sí que idear un sistema de pensamiento de esos motivos que permitiese ver las constelaciones.